Plan de pruebas, parte 1. Bueno, cordial saludo. Con este video vamos a llevar a cabo un tutorial del proceso para la elaboración de un plan de pruebas llevado a cabo con base en el contenido del estándar OWASP. OWASP traduce Open Web Application Security Project. Es un estándar internacional para aplicar procesos de seguridad de todo tipo a nivel organizacional y orientado hacia las tecnologías. Normalmente es un documento que puede ser de entre 300 y 400 páginas que comprende varios niveles de análisis dentro de una organización. En este caso vamos a mostrar cómo aplicar el estándar, pero con énfasis en aplicaciones web, en componentes web, ¿sí? Entonces, además, también es bueno decir que nos estamos apoyando con la herramienta Project Libre, una herramienta de carácter gratuito, open source, que nos permite generar el conjunto de actividades que nos van a llevar a cabo la implementación del plan de pruebas. Entonces esta herramienta o este plan de pruebas finalmente será construido utilizando un diagrama de Gantt, utilizando Project Libre. Entonces, básicamente estas son las actividades recomendadas para llevar a cabo el plan, ¿sí? Y comprende lo siguiente. Normalmente pues se pueden implementar más actividades, pero por lo menos las recomendadas están definidas ya en este plan, ¿sí? Vamos a entrar a identificar y describir cada una de las actividades que debemos llevar a cabo. Como les decía, vamos a utilizar el estándar OWASP, pero dentro del estándar OWASP vamos a utilizar la parte que hace referencia a este estándar OWASP Top 10 2021, ¿sí? Y ya vamos a ver más abajo, en otro apartado, en otro ítem, por qué se denomina OWASP Top 10 2021, ¿sí? Entonces, para la elaboración de nuestro plan de actividades vamos a tener que definir unos objetivos. En este caso vamos a definir dos objetivos. Podríamos definir más y de acuerdo a la necesidad del plan pues se pueden crear más, pero para ser concretos nosotros vamos a tener que definir como mínimo estos dos objetivos que son los más importantes. En primer lugar, definir claramente el componente web al cual se le van a hacer las pruebas, ¿sí? Pueden ser varios componentes web, pero identificar claramente a cuál se le va a hacer las pruebas, ¿sí? Y otro punto muy importante es definir hacia quién va dirigido este plan de pruebas, ¿sí? Y quién debería pues llevar a cabo las actividades de este plan de pruebas. En este caso y para este plan y de acuerdo al estándar, estos ítems van dirigidos hacia los desarrolladores de software, ¿sí? Es importante decir eso porque dentro del estándar OWASP existen otras actividades que aplicarían, ¿sí?, para otros roles. Por ejemplo, las personas que hacen pruebas o los denominados testers. Para ellos, para ese personal se aplican, digamos, otros ítems dentro del estándar, ¿sí? Y también hay otros ítems, ¿sí?, que están definidos en el estándar, pero que están orientados hacia personal de infraestructura, todo lo que manejan este tipo de redes, ¿sí? Entonces, por eso es importante identificar que en este caso el plan de pruebas va dirigido hacia desarrolladores de software. Bueno, definir claramente cuáles son las limitaciones y facilidades con las que nos podemos encontrar, ¿sí? Entonces, para eso es bueno hacer un análisis organizacional de la entidad en la cual vamos a realizar las pruebas, ¿sí? Pues, a manera de información, algo muy general, muy básico, que nos pueda definir un organigrama para ubicarnos dentro de la empresa, ¿sí?
poder identificar si tenemos facilidad de acceso a la documentación de los componentes del componente web, si tenemos facilidad de acceso a la infraestructura, a las tecnologías, a las redes y al personal que interviene, ¿sí? Entonces, digamos que a manera de referencia esto es muy importante para poder describirlo y saber con qué contamos para llevar a cabo nuestro plan de pruebas, ¿sí? El siguiente punto es poder fijar las metas y los objetivos particulares que vamos a cumplir. Entonces, en este caso, el objetivo es cumplir con el estándar OWASP. Hacia allá es que vamos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos vamos a guiar por el estándar OWASP, ¿sí? Y ya con ese objetivo de cumplir el estándar, dado que es un estándar recomendado, ¿sí? Y que nos da un valor agregado poder cumplir con este estándar y poder decir que nuestra aplicación web cumple con OWASP, entonces ya podemos entrar a definir cuáles son las metas, ¿sí? Entonces la meta son dos metas. Pueden, de acuerdo a cada caso, pueden crearse más metas, pero digamos que mínimamente se recomienda estas dos metas, ¿sí? La meta número 1, que es aplicar el estándar OWASP bajo el enfoque de análisis de seguridad en las aplicaciones web, ¿sí? Esa es la meta número 1. Es decir, solo aplicaciones web. Y en eso sí quiero hacer énfasis, porque del conjunto de ítems del gran documento que estructura OWASP, que normalmente el estándar maneja una documentación de cerca de entre 300 y 400 páginas, este tutorial lo que hace es resumir toda esa gran cantidad de normas que existen e identificar claramente, ya identificadas, cuáles son las que nos sirven para aplicarlas a aplicaciones web. Entonces ese es el valor y ese es, digamos, el centro de este tutorial, poder definir claramente qué de la norma aplica a componentes web. Entonces ya lo vamos a ver paso a paso. La segunda meta es aplicar el estándar para los 10 casos de vulnerabilidades más conocidos, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, ¿sí? Con el punto de la fila número 2 que habíamos dicho antes, que estándar OWASP Top 10 2021, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace referencia dentro del estándar al top 10 de vulnerabilidades más conocidos, ¿sí? Y que aplican a componentes web, ¿sí? Entonces este es el estándar y así se denomina dentro del estándar más grande, que es el OWASP general, ¿sí? Entonces por eso es que, digamos, la meta 2 es aplicar como mínimo el estándar a las 10 casos de vulnerabilidades más conocidos, ¿sí? Ahora, es posible que dentro del proceso de pruebas solo sea necesario pues aplicar a 3 casos, o a 4, o a 2, o a 1. Bueno, eso ya depende del análisis que se haga en cada caso. Pero digamos que normalmente y como mínimo debemos aplicar estos 10 casos, ¿sí? Pueden haber más, ¿sí? Pero digamos que eso ya depende de la situación particular y de un proceso de análisis que se haga a nivel organizacional. Pero para componentes web, repito, y disculpen que sea repetitivo, nos vamos a enfocar en estas 10 vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, luego de esto, que ya hemos identificado las metas, es bueno definir el equipo de trabajo, ¿sí? Y tomarse el tiempo necesario para poder listar las personas indicadas que van a ejecutar las pruebas. Si bien de pronto en el caso del nivel de tecnología, por lo menos listar las personas que van a intervenir, las personas indicadas que van apropiadas para ejecutar y para llevar a cabo el plan de pruebas,
pues posiblemente en diferentes roles, ¿sí? Entonces, ya con base, teniendo las personas indicadas, podemos definir roles y responsabilidades. Y eso se define, los roles y responsabilidades para cada actividad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, el siguiente paso, muy importante, es crear una estrategia, ¿sí? Entonces, la estrategia es, en nuestro caso, la verificación de los 10 casos de ataques más comunes OWASP Top 10 2021. Es decir, ¿cómo vamos a controlar estos 10 casos o vamos a hacer las pruebas para estos 10 casos, ¿sí? Siguiendo el estándar OWASP Top 10 2021, que hace referencia al año donde se han recopilado, digamos, las mejores prácticas. OWASP realiza una recopilación anual de las mejores prácticas. En este caso, la última que se tiene es la del 2021. Como estamos en el 2022, seguramente a final de año saldrá la de 2022, pero en este caso debemos trabajar con la 2021, ¿sí? Entonces, vamos a desglosar cuáles son esos 10 casos de ataques más comunes según la norma, ¿sí? Son los siguientes. Entonces, vale la pena decir acá que se recomienda seguir la secuencia de los pasos de los numerales que se encuentran acá, es decir, del 1 al 10, en ese orden, ¿sí? Para ir documentando e ir avanzando en el proceso de realización de las pruebas, ¿sí? Entonces, el orden propuesto es el siguiente. En primer lugar, el ataque, uno que es muy conocido, es el ataque denominado inyección, ¿sí? El ataque denominado inyección se produce cuando datos no confiables son enviados a un intérprete, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que un ataque o un hacker puede enviar datos, ¿sí? Que no, digamos, como no confiables a un intérprete. ¿Pero qué es un intérprete? Por ejemplo, en nuestro caso, un intérprete puede ser una base de datos. Entonces, si un hacker tiene la posibilidad de enviar datos no confiables a una base de datos, pues puede extraer información vulnerable. Entonces, de eso es lo que se trata, ¿sí? Que inyectan, digamos, dentro de un formulario de la aplicación web, pueden inyectar datos no confiables y para extraer, obviamente, información que es sensible, ¿sí? Bueno, y normalmente ese tipo de información puede ir incluso hasta el nivel de base de datos. Entonces, la idea es evitar eso. El segundo ataque es la pérdida de autenticación y gestión de sesiones, ¿sí? ¿Esto a qué hace referencia? Cuando no se hace una configuración de este tipo de sesiones de manera correcta, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Sí? Que en aplicaciones web es muy importante a nivel de desarrollo controlar el tema de la sesión, ¿sí? Entonces, asegurarse de que cuando un usuario se loguea, ¿sí? Y termina su sesión, pues esa sesión queda bien cerrada, ¿sí? Y que no permite entrar cuando se haya cerrado la sesión, ¿sí? Entonces, eso es muy importante controlarlo. El tercer punto, secuencia de comandos de sitios cruzados denominados XSS, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando los atacantes pueden forzar a las víctimas a ejecutar acciones sensibles, ¿sí? Entonces, normalmente colocan un botón para que de manera obligatoria el usuario haga clic en ese tipo de botones para extraer información, ¿sí? Entonces, digamos fuerzan a la víctima en ejecutar ese tipo de acciones, ¿sí? El cuarto ataque más común, referencia directa insegura a objetos, ¿sí? Entonces, este tipo de ataque ocurre cuando no se controlan los accesos a recursos sobre los que un usuario no debería tener acceso, ¿sí?
Entonces, ¿qué significa? Que en una aplicación web normalmente las personas acceden y tienen acceso a ciertas funcionalidades, ¿sí? Y esas funcionalidades no pueden quedar disponibles para otros usuarios, ¿sí? Entonces es, desde el punto de vista del desarrollo, muy importante controlar que las funcionalidades del software sean evidentemente utilizadas por las personas autorizadas, ¿sí? Bueno, el quinto punto, configuración de seguridad incorrecta, ¿sí? Entonces, este tipo de ataque ocurre cuando no se han realizado las configuraciones necesarias a nivel de los servidores donde se aloja una aplicación, ¿sí? Entonces, en este caso, es muy importante verificar a nivel de los componentes que hacen funcionar nuestra aplicación, poderle hacer el seguimiento a toda la parte de parametrización de servidores, tanto a nivel de servidor de aplicaciones, por ejemplo, un Apache, servidor de aplicación, un servidor de un contenedor, ¿sí? Que puede ser un Apache, un contenedor de páginas web, que puede ser un Apache, un servidor de aplicaciones que puede ser de la familia Red Hat, un Wi-Fi, ¿sí? Un JBoss, ¿sí? O a nivel de base de datos, un Oracle, un Postgres, MySQL, bueno, etcétera, ¿sí? La idea es que aquí esos servidores deben cumplir con una parametrización de configuración, que digamos en el ambiente técnico se llaman el tuning necesario para que esos servidores queden bien configurados, ¿sí? Y permitan controlar ese tipo de ataques, ¿sí? El sexto punto es exposición de datos sensibles, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se pueden dar estos casos? Cuando se almacenan credenciales de los usuarios y no se codifican, ¿sí? O no se establecen comunicaciones al servidor de manera segura, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que en algunos sitios, digamos, no se toman las medidas necesarias para proteger los datos, ¿sí? Y digamos que no se establece una comunicación segura desde el cliente hacia el servidor, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Normalmente las aplicaciones web seguras manejan el protocolo seguro. Entonces hay que garantizar que del lado servidor nuestro sitio web tenga certificados HTTPS que me permitan encriptar la información que va desde el cliente hasta el servidor, ¿sí? De tal manera que en el medio, digamos, vaya encriptada esa información y el atacante no pueda leer los datos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya los datos no quedarían expuestos y por lo menos quedarían encriptados. Entonces, hay que encriptar los datos y a eso hace referencia este ítem, ¿sí? El punto 7. Ausencia de control de acceso a funciones, ¿sí? Entonces, también, normalmente, desde el punto de vista de la programación, hay que identificar claramente cuáles son los controles de cada una de las funciones del software y hacia quién van dirigidos. El punto 8. Falsificación de peticiones en sitios cruzados. ¿Cuándo se da este tipo de ataque? Cuando a un usuario, ¿sí? El ataque o el hacker le envía, ¿sí? Digamos, puede ser vía correo incluso, direcciones HTTP que no son confiables, que son fraudulentas y que cuando el usuario pica en esa URL o en ese sitio, pues lo va a llevar a un sitio donde va a ser fácilmente engañado y le van a tomar sus datos, ¿sí? Entonces a eso hace referencia la falsificación de peticiones, ¿sí? Te ponen una petición falsa, una URL para que tú hagas una petición falsa, ¿sí? Utilización de componentes de vulnerabilidades conocidas, ¿sí? Entonces, para este punto, ¿a qué hace referencia? Entonces, hace referencia hacia al proceso de desarrollo de software
en cuanto que se debe conocer, ¿sí?, muy bien cuáles son las versiones a nivel de desarrollo de software que estamos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, qué frameworks estamos utilizando, ¿sí?, qué lenguaje de programación estamos utilizando y cuáles son sus versiones. Y lo que hace referencia a esto es que hay que identificar claramente cuáles son las versiones que estamos utilizando en el proceso de desarrollo de software. ¿Para qué? Para poder indagar o para poder saber, ¿sí?, a nivel de la documentación de esos componentes que estamos utilizando en el desarrollo, qué falencias pueden tener, ¿sí?, para estar conociendo esas falencias, y a su vez de que se conocen las falencias que pueden tener esos componentes, asimismo tener una política de actualización, ¿sí?, de esos componentes, de tal manera que podamos proteger las aplicaciones, ¿sí? Bueno. Y finalmente el punto 10, que es redirecciones y reenvíos validados. ¿Sí? Entonces, este tipo de ataque ocurre cuando se redirecciona al usuario a otra página, ¿sí?, y no se comprueba que sea un destino válido, ¿sí? Entonces hay que comprobar que en el proceso de navegación de las aplicaciones sea un destino válido. Sea un destino, quiere decir un destino válido que esté dentro del proceso del mapa de direcciones que maneja nuestra aplicación web, y no a sitios que estén externos a ella y que no sean válidos, ¿sí? Entonces, esos son los 10, digamos, ataques más comunes. Como les digo, pueden haber más, pero digamos que esto es lo más reconocido, y para el nivel de empezar a construir un plan de pruebas, básicamente debemos cumplir con estos 10 puntos, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo esto, entonces el siguiente paso para nuestro plan de actividades es poder definir los plazos. ¿En qué plazos podemos cumplir cada una de las actividades que necesitemos, ¿sí? Es posible que de estos 10, por algún motivo, solo apliquemos 8, 9 o 10 o 1. Depende pues de la necesidad que se tenga, ¿sí? También es importante dentro del plan determinar los recursos que vamos a necesitar, ¿sí?, a nivel de tecnologías, ¿sí?, si se cuenta con esas tecnologías, y pues hacer un listado de lo que se requiere para llevar a cabo nuestro plan. Asimismo, tener como una medición de los resultados, unos logros de los objetivos, un presupuesto, unas encuestas de satisfacción, ¿sí? Es importante medir de alguna manera ese tipo de resultados, porque en algunos casos se puede necesitar herramientas externas o la compra digamos, de herramientas que nos ayuden en el proceso, ¿sí?, o personal idóneo para llevar a cabo la ejecución de las actividades. Entonces es importante controlar, pues, en la medida de lo posible medir estas necesidades, ¿sí? Bueno, entonces, ya identificadas los 10 casos de ataques más comunes, entonces ahora sí vamos a ver a continuación cuáles son los artefactos, ¿sí?, que nos dice la norma que deberíamos utilizar para probar, ¿sí?, y para mitigar el posible impacto de un ataque, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a identificar los artefactos que nos permiten controlar ese tipo de ataques y al mismo tiempo hacer las pruebas. Entonces, como se pueden dar cuenta, también los artefactos están organizados de manera secuencial, ¿sí? De acuerdo al caso de ataque, va la norma que aplica dentro del estándar
para poder hacerle pruebas y hacerle seguimiento y prevención a ese ataque, ¿sí? Entonces, en el primer caso tenemos spiders, robots y crawlers, que es la norma OWASP IG 001, ¿sí? Entonces, en esa norma nos define cuáles son los artefactos que debemos utilizar, ¿sí? Para este caso, Spider Robots, Crawlers, OWASP IG 001, por acá yo tengo un ejemplo de a qué se refiere esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Normalmente en una aplicación, en una página web, en una aplicación web, ¿sí? Existe un archivo que se llama robots.txt, ¿sí? Entonces, acá les voy a mostrar a continuación qué significa eso, ¿sí? Entonces para el estándar OWASP IG 001, debemos conocer y saber qué es el archivo robots.txt, ¿sí? Y qué significa esto, Useragen y Desirable, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles un ejemplo acá. Voy a entrar por un navegador, en mi caso es Chromium, ¿sí? Y en dónde se encuentra ese archivo. Entonces voy a entrar a una página muy conocida, que es la siguiente, y le voy a decir la página que yo necesito.com/ y toda página normalmente cuenta con este archivo robots.txt. Entonces digitamos, por ejemplo, en esa página que es muy conocida, y le damos enter. Inmediatamente nos sale la información del archivo robots.txt de esa página. ¿Qué significa esto? Que cada página web o cada sitio web o componente web debería tener como mínimo este archivo robots.txt. ¿Y qué significa este archivo robots.txt? Me permite definir las restricciones de acceso a mis páginas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta página están definidos para los agentes que entren a esta página, que es con esta instrucción, ¿sí?, ciertas restricciones. Por ejemplo, acá se puede ver que para la gente, por ejemplo, teleport, y hay muchos agentes, ¿sí?, no tiene una restricción, ¿sí?, como se puede ver acá, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta restricción? Que aunque el agente puede entrar a consultar una página web, no puede rastrearla y no puede ver el contenido. Entonces, es muy importante definir, dependiendo de la necesidad que tenga la página web, definir muy bien el acceso y las restricciones para los agentes. ¿Cuáles son los agentes? Por ejemplo, los agentes pueden ser acceder a la página web desde un dispositivo móvil, ¿sí? En ese caso el agente será un iPhone, por ejemplo, o un Android, dependiendo del celular que se tenga, ¿sí? Si es desde un portátil, entonces en este caso, por ejemplo, desde Chromium, que es el navegador web, ¿sí? Entonces eso es lo que haces. O por otra parte está los robots de software, que en este caso estos son los robots de software. Hay muchos robots de software, ¿sí? Y por medio de este archivo podemos decirle que estos robots de software, ¿sí?, no tienen, digamos, está restringida la capacidad para ellos hacer sus rastreos, ¿sí?, del sitio web, y por lo tanto no pueden acceder al contenido. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es simplemente un ejemplo. Este archivo de configuración se puede configurar de acuerdo a las necesidades que tenga cada página web, ¿sí? Bueno, entonces volvamos acá a nuestro plan de pruebas. El siguiente estándar que se recomienda es el reconocimiento mediante motores de búsqueda, ¿sí? Entonces el OWASP IG 002, ¿sí?
¿A qué hace referencia eso? Bueno, a ver el nivel que tiene de reconocimiento nuestra página web. ¿Cómo se hace eso? Voy a colocar acá unos ejemplos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese reconocimiento normalmente se hace utilizando buscadores. Entonces, en este caso, yo tengo acá pues, unos comandos que nos permiten identificar ese tipo de búsquedas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente nos vamos a un buscador como Google, ¿sí? Y le damos la instrucción en buscar, ¿sí? Y con esta instrucción site en este caso sena.edu.co, nos va el buscador a mostrar todas las páginas que están indexadas por él. Solo las páginas que están indexadas, ¿sí? Entonces, esa es una forma de buscar las indexaciones que tiene nuestra página web, ¿sí? Hay otro comando para mirar el caché. Entonces, simplemente copiamos el comando, lo colocamos en el navegador, le damos Enter, un espacio, perdón, ¿sí? Entonces, acá en esta parte nos va a botar la información del último rastreo que ha hecho, digamos, el motor de búsqueda a nuestra página web. Aquí sale la información, ¿sí? Esa es la información del caché del último rastreo que ha hecho nuestro navegador. Por otra parte, está la utilización de la página Archive. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Nos vamos a esta página que se llama archive.org, colocamos nuestra página web en esta casilla y esta página archive.org nos va a mostrar las modificaciones que se han hecho del portal, por ejemplo en este caso del sena.edu.co desde octubre 18 de 2000 hasta junio 2 del 2002. Miren, aquí nos muestra desde el año 2000 hasta el año 2002 qué modificaciones se han hecho, ¿sí? Y se pueden ver, pues hay más detalles, pero a grandes rasgos es eso. Y nos dice que se han hecho 451 modificaciones. Miren, estas son unas formas de hacerle seguimiento a nuestros sitios web, ¿sí? Y está recomendado por la norma, ¿sí? Entonces estamos ahí. El siguiente punto es identificación de puntos de entrada de la aplicación. Entonces, ¿cómo identificamos los puntos de entrada que pueda tener nuestra aplicación? Entonces, eso tiene que ver con el estándar OWASP IG003 y hace referencia normalmente al tipo de peticiones que se pueden hacer en un sitio web, que normalmente son peticiones GET y POST. ¿Cómo se mira eso? ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿sí? Yo he instalado, tengo el navegador Mozilla, ¿sí? Y dentro del navegador Mozilla tengo un complemento que se llama HTTP Header Live, que me permite ver las cabeceras de un sitio web. Entonces vamos a entrar nuevamente sena.edu.co, que es nuestro sitio de pruebas, nuestra página que estamos utilizando. ¿Cuáles son los métodos de entrada y salida que tiene este portal, esta página web, por ejemplo? Entonces, este complemento que un hacker lo puede instalar o cualquier persona lo puede instalar, al darle clic acá, me empieza a mostrar, a ver, record data, vamos a ver que nos muestre información.
Entonces aquí nos está mostrando ese complemento, las informaciones, por ejemplo, el sitio permite el envío de información por post, aquí nos lo está mostrando, y supongo que también debería tener el envío de información por get. Bueno, aquí seleccioné pod, imprimimos por get, miremos que se puede enviar. Entonces acá está la información por get, ¿sí? Entonces de esta manera nos podemos dar cuenta si nuestra página, nuestro sitio puede enviar y recibir información utilizando los métodos get y post. Que esto pues a nivel de desarrollo, un desarrollador de software sabe y conoce qué significa el poder enviar información por estos dos métodos, ¿sí? Entonces de esa manera podemos investigar qué posibilidades nos ofrece para enviar información un sitio web, ¿sí? Bueno, ese es el ítem OWASP. El siguiente punto es descubrimiento de aplicaciones OWASP. Perdón, me pasé uno. OWASP IG 004. Pruebas para encontrar firmas de aplicaciones web, ¿sí? Entonces, pues, para esto, lo que se hace es, el estándar define como las pruebas para saber qué servidores web se están utilizando, ¿sí? Y asociado a eso es importante para esto prevenir que las versiones de servidores web que se están utilizando tengan las mejores protecciones y tengan el tuning necesario para prevenir posibles ataques. Como les decía, es importante acá saber qué versiones actualizadas y saber qué vulnerabilidades tienen esas versiones, ¿sí? El siguiente estándar es el descubrimiento de aplicaciones. Para eso está el OWASP IG 005, ¿sí? Y normalmente se hace el descubrimiento de aplicaciones con la utilización de puertos. Entonces para esto, entonces normalmente se usa un comando de este estilo, por ejemplo nmap. Entonces yo acá tengo un comando ya preparado y vamos a hacer una pequeña prueba a ver de este comando que nos bota para este sitio. Bueno, pero antes de eso vamos a ver este otro comando que nos sirve para eso, y es para descubrir qué servicios tiene un sitio web, ¿sí? Entonces voy a irme a la consola de mi sistema operativo, ¿sí? Yo tengo un sistema operativo Linux Ubuntu, ¿sí? Sobre ese yo simplemente ejecuto el comando host-tns mi página web. Entonces al dar clic en ese comando, él me dice cuáles son los servicios asociados a esa página, ¿sí? Entonces en este caso servicio 1 cena.edu.co, ns2 cena.edu.co. Aquí descubrí los servicios. Si yo ya tengo los servicios, entonces yo puedo utilizar en este caso este comando de acá para mirar con más detalle, ¿sí? ¿Qué se encuentra en ese servidor? A ver. Bueno, esto toma un poco de tiempo. Vamos a mirar qué resultado nos da. Si quieren, mientras que nos bota el resultado, vamos a mirar y explicar el otro punto, que es análisis de códigos de error de OWASP IG 006. Entonces, ¿a qué hace referencia este estándar? ¿Sí? A tener muy bien, identificar y tener claro cómo interpretar los mensajes de error que nos da nuestra aplicación web, ¿sí? Y sus respectivos códigos. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos para esta norma saber el HTTP 404, el HTTP 403, el HTTP 301, identificar muy bien qué significa eso, ¿sí? Por ejemplo, el 404 significa que es una página no encontrada, es un mensaje de error. El 403 es un intento de acceso a una página web,
pero donde realmente no hay un acceso. Se intenta acceder, pero no están los permisos necesarios, o el recurso no hay, la persona que intenta atacar este sitio no tiene los permisos necesarios para acceder a ese recurso, ¿sí? Y el 301 es un recurso que redirecciona un sitio permanentemente, ¿sí? Entonces, digamos, se hace una petición a un sitio, pero al salir ese mensaje de red quiere decir que ese sitio fue redireccionado a otro, ¿sí? Entonces, a nivel de desarrollo es muy importante tener claro cada uno de estos mensajes qué significa. Ese es como el cuidado que hay que tener a nivel de desarrollo. Saber identificarlos e interpretarlos muy bien. Vamos a ver si nos ha dado algún resultado. No nos ha dado un resultado todavía el comando. Esperemos a ver si nos da un resultado. Perdón. Vamos acá. Bueno. Luego de eso, el punto 7, ¿sí? Vienen las pruebas de gestión de configuración de infraestructura, ¿sí? Entonces, este ya es un ítem, ¿sí? Que nos exige hacer un conjunto de pruebas, pero dentro de la infraestructura, ¿sí? Que tengamos en donde esté montado nuestra aplicación web, ¿sí? Y como estamos dentro de esa infraestructura, entonces tenemos que hacer las comprobaciones del sistema de autenticación, ¿sí? Que son las siguientes, ¿sí? Entonces aquí está definido en el estándar. ¿Cuáles son? Hay muchas, pero digamos nosotros hemos hecho la tarea de recopilar cuáles son las más importantes, porque como les decía, a nivel de aplicaciones web pueden ir a nivel de redes, ¿sí? Y pueden ir a nivel de tester, pero en este caso nos vamos a enfocar a nivel de desarrollo de software,